1895, Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X. En 1896, Becquerel descubre la radioactividad. En 1901, Röntgen recibe el Premio Nobel en Física por el descubrimiento de los rayos X. En 1905, el primer libro en radiografía de pecho es publicado. En 1913, Coolidge introduce el tubo catódico caliente. En 1918, Eastman introduce la película para tomar radiografías. En 1920 se establece la Sociedad de Radiógrafos. En 1927, Compton recibe el Premio Nobel en Física por sus investigaciones sobre la dispersión de electrones en rayos X. En 1946, Shaw Nader desarrolla el cambiador de cassette de película que permitía exponer una serie de cassettes a una velocidad de 1.5 cassette por segundo. En 1946, la medicina nuclear es descubierta por accidente. En 1950 comienza el uso clínico de la medicina nuclear. También en 1950, desarrollo del intensificador de imagen y la televisión de rayos X. En 1956, el uso médico de ultrasonido comienza en Polonia. En 1962, Kuhl presenta la tomografía por emisión de reconstrucción. Este método es conocido como SPECT o PET scan. En 1967, primer uso clínico de resonancia magnética o MRI en Inglaterra. En 1972, tomografía axial computarizada, conocida como CT, es inventado por el ingeniero británico Godfrey Hounsfield de Laboratorios EMI en Inglaterra. Las primeras imágenes de MRI fueron realizadas en humanos en 1977. En 1979, Comack y Hounsfield reciben el Premio Nobel en Medicina por la tomografía axial computarizada. En 1980, los avances en radiofarmacéuticas y el uso de las computadoras transforman la medicina nuclear en lo que es hoy. También en 1980, la compañía Fuji desarrolla tecnología en radiología computarizada, conocida como CR. En 1981, Sigman recibe el Premio Nobel en Física por sus investigaciones en espectroscopía de electrones de alta resolución. En 1984, la agencia gubernamental estadounidense Food and Drug Administration aprueba el uso comercial de imagen de resonancia magnética o MRI. Los rayos X fueron descubiertos de forma accidental en el año 1895 por el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, mientras estudiaba los rayos catódicos. El científico observó que al encender el tubo de rayos catódicos que se encontraba en una caja negra, se producía una luz fluorescente en la pantalla de platinuro de bario que estaba cerca. Ese mismo año, Röntgen tomó una radiografía de la mano izquierda de su esposa, siendo esta la más antigua en ese campo. Así fue como se descubrió la primera radiografía y lo que otorgó a Röntgen el título de padre de la radiología. En el 1913, el cirujano Albert Solomon descubrió la imagen radiográfica de los cánceres de mama y del mecanismo por el que se propagaban basándose en unos estudios con rayos X de mamas cancerosas extirpadas con cirugía. En el 1920 se intentó el primer examen radiográfico. Este estudio consistía en un aparato de rayos X llamado mamógrafo, que con muy baja dosis de radiación es capaz de detectar múltiples problemas y principalmente el cáncer de mama, incluso en etapas muy precoces de su desarrollo. La fluoroscopía es una técnica de imagen usada en medicina para obtener imágenes en tiempo real de las estructuras internas de los pacientes mediante el uso de un fluoroscopio. Un fluoroscopio consiste en una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente entre las que se sitúa al paciente. La fluoroscopía se comienza el 8 de noviembre de 1895, cuando Wilhelm Röntgen advirtió que una pantalla de platino-cianuro de bario fluorescía como resultado de la exposición a lo que más tarde bautizaría como rayos X. Meses después se construyen los primeros fluoroscopios.
Los fluoroscopios modernos utilizan pantalla de yoduro de cesio, a diferencia de los primeros que utilizaban platinocianuro de bario. Tomografía computarizada, también conocida como escaneo CAR. Tomografía viene de la palabra griega tomos, que significa cortar, y grafía, que significa describir. La tomografía computarizada, también conocida como CT, fue descubierta en el 1972 por los ingenieros Godfrey Hounsfield de Inglaterra y Alan Cormack, un físico de la Universidad de Tufts, Massachusetts. Las primeras tomografías se dedicaron a tomar imágenes no solo de la cabeza, sino de todo el cuerpo. El CT hizo ampliamente disponible en el 1980. En la actualidad hay 6.000 tomógrafos instalados en los Estados Unidos y alrededor de 30.000 en todo el mundo. Durante 40 años de historia, el CT ha hecho grandes mejoras en la velocidad, comodidad del paciente y la resolución. La densitometría ósea es una técnica diagnóstica que permite medir la densidad mineral del hueso, es decir, su contenido en calcio, por medio de una forma mejorada de tecnología de rayos X. Es la principal herramienta diagnóstica utilizada en la osteoporosis. Esta prueba puede servir para valorar la salud ósea, para llevar el control de la pérdida ósea o la respuesta al tratamiento, y para detectar la osteoporosis en su etapa más precoz e instaurar un tratamiento preventivo. Por lo general, la densitometría ósea se realiza en las caderas y la zona inferior de la columna vertebral. En los niños y en algunos adultos se explora la totalidad del cuerpo. Angiografía es el estudio radiológico de los vasos sanguíneos. Un angiograma utiliza un agente de contraste que hace que los vasos sean visibles a los rayos X. Arteriografía es un tipo de angiografía que envuelve el estudio de las arterias. El propósito de la angiografía es detectar anormalidades conocidas como oclusiones en los vasos sanguíneos a través del sistema circulatorio y de algunos órganos. Este proceso es comúnmente usado para identificar arteriosclerosis, diagnosticar problemas de corazón, evaluar riñones y detectar quistes, tumores, detectar aneurismas, coágulos sanguíneos en el cerebro y para diagnosticar problemas con la retina del ojo. Ciertas modalidades de imágenes de diagnóstico no son derivadas directamente de los rayos X. La sonografía, la medicina nuclear y la resonancia magnética son algunas de ellas. En 1956 el uso médico de ultrasonido comenzó en Polonia. La sonografía es una de las ramas de las ciencias de diagnóstico médico de imagen. A pesar de ubicarse como rama radiológica, su mecanismo base son las ondas de sonido y no los rayos X. El comienzo del estudio de ultrasonido se remonta al siglo XX, con el hecho del lamentable hundimiento del transatlántico Titanic. Los científicos Ben Maxim y Richardson trabajaron en concebir un método para detectar icebergs con ondas ultrasónicas. La medicina nuclear es una rama de la medicina interesada en el uso de radionúclidos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Los radionúclidos artificiales fueron descubiertos en 1934 por Joliot y Curie. La medicina nuclear fue descubierta por accidente en 1946 y su uso clínico comenzó en 1950. Las imágenes por resonancia magnética utilizan un gran imán circular y ondas de radio para generar señales de los átomos en el cuerpo. Estas señales se utilizan para construir imágenes de las estructuras internas. El MRI es un procedimiento no invasivo nuclear para imágenes de tejidos de alto contenido de grasa y contenido de agua, que no puede ser visto con otras técnicas radiológicas. La imagen de MRI proporciona información acerca de la composición química de los tejidos, por lo que es posible distinguir los tejidos normales, las masas cancerosas, tejido aterosclerótico y los tejidos traumatizados en la imagen.